Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Gabriel pidió a María ser madre de su Señor. Se cumplió una profecía sobre Jesús Salvador. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Los días se completaron en noche llena de luz. Los ángeles anunciaron que ya nos nació Jesús. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. A José un ángel le dijo, al niño quieren matar, que la familia partiera para su vida salvar. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Al completar ya tu historia, fuiste por Dios exaltada, por ángeles a la gloria, del cielo fuiste llevada. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Muy bienvenidos a esta meditación sobre María. María es la Madre de Dios, virgen antes, durante y después del parto. María fue concebida sin pecado original y asunta al cielo en cuerpo y alma. Son los dogmas principales sobre María que quiero meditar con ustedes ahora. Mi nombre es Padre Gregorius Bayer, de la Orden de la Santa Cruz. Empecemos con el dogma de la maternidad divina de María. María es verdaderamente la Madre de Dios. Es dogma. Hay que creerlo. Se dedujo del dogma de la divinidad de Cristo. Si Él es Dios, María es la Madre de Dios. Los nestorianos negaban la maternidad divina de María porque negaban también la divinidad de Cristo. Si Cristo es apenas un hijo adoptivo de Dios,
Lógicamente, su madre entonces tampoco es madre de Dios, sino madre de un hombre. Pero dice el dogma que María es madre de Dios. Es el dogma más grande sobre María, porque no hay otra criatura que estaría tan cerca de Dios que ella, debido a su maternidad divina. El dogma expresa dos verdades. Primero, María es verdaderamente madre, es decir, contribuyó a la formación de la naturaleza de Cristo con todo aquello que aporta cualquier madre para la formación del fruto en su vientre. Pero María es también Madre de Dios. Es el segundo aspecto, porque concibió a la segunda persona divina y la dio a luz. Sin embargo, solamente según la naturaleza humana, no según la naturaleza divina. El Hijo de Dios, que iba a nacer de ella, la precede. Siendo Dios, Él existe desde toda la eternidad, es creador de su propia madre. Pero María es la que le da una naturaleza humana y aporta todo lo que una mujer aporta cuando ella da a luz un hijo. Por tanto, María es verdaderamente madre de Jesús. Jesús es una persona divina, por tanto, ella es madre de Dios. En la dignidad de ser madre de Dios, no podemos imitarla porque no ha hecho semejante cosa con alguna otra criatura. Pero ¿cómo podemos imitarla en su dignidad de ser madre de Dios, al menos espiritualmente? Aquí podemos recordar unos pasajes del Evangelio. Mateo 12, 46 a 50. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por tanto, hay una forma espiritual de ser madre de Jesús, ser madre de Dios. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Escribe San León Magno, Papa, en el sermón para la Navidad del Señor: antes de concebir corporalmente a su prole, divina y humana a la vez, la concibió en su espíritu. O sea, María es proclamada bienaventurada por su Hijo por haber acogido la palabra de Dios primero en su mente, en su corazón también, y después por haberse vuelto la madre de Dios, también biológicamente. O según la versión de San Lucas, Jesús les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, la cumplen. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Por tanto, aquellos que acogen la palabra de Dios y cumplen su voluntad pueden volverse madre de Jesús, porque su seguimiento de Jesús se vuelve misionero. O sea, engendra espiritualmente a Jesús en los corazones de las personas. ¿Cómo así? Pues padres que llevan a sus hijos al bautismo
y los educan en la fe, les transmiten la vida divina, o sea, engendran a Jesús en sus corazones. En este orden de ideas, San Pablo una vez dice: yo soporto dolores de parto con ustedes, para que finalmente Cristo nazca en ustedes y llegue a la estatura de adulto. Un hombre dice: yo estoy sufriendo dolores de parto con ustedes, para que Cristo nazca en ustedes. La oración de intercesión puede engendrar a Jesús en los corazones de los demás. La expiación, la reparación por los pecados ajenos, ayuda al prójimo a recuperar la vida divina perdida por el pecado. María es la Madre de Dios y Madre nuestra. Cuando María concibió en su seno a Jesús, cabeza de la Iglesia, acogió también al cuerpo místico de Cristo, que somos nosotros. Las madres suelen gestar no solamente una cabeza, sino un cuerpo completo. Así también María concibió en su seno al Cristo todo, la cabeza con sus futuros miembros, que son los bautizados, todos nosotros. Por tanto, en un nivel místico, María ya en Nazaret concibió a todos nosotros también como hijos suyos, juntamente con nuestra cabeza, que es Cristo. Pero nos la dio más expresamente también al pie de la cruz. Jesús dio su Madre María a todos los hombres en la persona de San Juan. Lo que ya era una realidad desde el día de la Anunciación, se volvió más explícito el día de la crucifixión. Dice San Juan que la acogió en su casa, y María a su vez asumió su maternidad universal. De ahora en adelante, todos los hombres dóciles van a ser sus hijos espirituales. Desde entonces ella acompaña cada paso de sus hijos en la iglesia con cuidado maternal. Durante la espera del Espíritu Santo, María oró con los apóstoles. Si María intercede por un alma, el Espíritu Santo la colma de sus dones. Por eso se justifica que seamos devotos de María como hijos suyos. Por el rezo del ángelos, el ángel del Señor anunció a María. Por el rezo del rosario, por el uso de sus medallas y escapularios, por las canciones en honor a María, por las consagraciones a ella. Aquí se recomienda la consagración a María según el método de San Luis Grignion de Montfort. Lea el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, haga la preparación de 33 días, marque una fecha que cae en una fiesta mariana para hacer la consagración en presencia de un sacerdote, para que la confirme con su bendición. Y último momento, viva según la consagración, porque la consagración apenas empieza una caminata junto con la Santísima Virgen María. Ahora te toca vivir según lo que prometió. Segundo dogma: María fue concebida sin la mancha del pecado original. María fue preservada del pecado original en el primer instante de su concepción. El pecado original consiste en la falta de la gracia santificante por culpa de Adán. María fue preservada de esta falta
Por tanto, vino a existir ya dotada de la gracia santificante. Cuando San Gabriel la saludó, le dijo: Dios te salve, llena de gracia. Está llena de gracia porque no le falta ninguna. Cuando nosotros nacemos, nos falta la gracia santificante hasta que la recibamos en el bautismo. El ser libre del pecado original fue para María un don de Dios y un privilegio que entre los hombres fue concedido solo a ella. Dios omnipotente operó ese milagro y fue su causa. Los méritos de la obra de redención de Cristo se lo merecieron. O sea, también María, como hija de Eva, tuvo que ser redimida, pero fue pre-redimida de una manera más perfecta que los demás hombres. Ella también fue redimida. Ella fue pre-redimida, o sea, preservada del contagio del pecado original. Nosotros nos embarramos, después nos dan un baño. A la Virgen María Dios preservó de embarrarse. Es una manera más excelente de redimirla. Dios le concedió ese privilegio para ser una digna madre de Dios. Él no debía nacer de una pecadora, sino de una madre toda santa. Dios concedió privilegios especiales a María para que ella pudiera ser un instrumento más apto para la santificación de todos los hombres. Por eso no hay que tenerle envidia. En su Inmaculada Concepción no la podemos imitar. O sea, nacemos con nuestro equipaje negativo, la ausencia de la gracia santificante, y no pocas veces se nos pegan también unas malas costumbres de los papás. Durante la gestación, el niño en el vientre vive muchas cosas con su madre y todo eso lo lleva para su camino. Sin embargo, no hay que tenerle envidia a la Virgen María. Si Dios le concedió tantos privilegios, lo hizo Dios para que pudiera ser una mejor madre e intercesora para nosotros. Dios le concedió privilegios, no podemos negarlo, pero ella no los reserva para ella misma, sino hace uso de estos privilegios en beneficio nuestro. Por eso debemos invocarla para recibir muchas bendiciones. La misma Virgen, que fue vista por Catalina Labouré como inmaculada, en la medalla milagrosa debía estar escrito: María fue concebida sin pecado original, ruega por nosotros. La misma Virgen, con este letrero, tiene las manos abiertas para que de sus manos salgan los rayos con las gracias y bendiciones hacia la tierra, hacia nosotros los hombres. Fue privilegiada, pero María no reserva nada para sí, sino canaliza. Regala a nosotros cantidades de bendiciones. Tercer dogma, que se refiere a María. María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Por tanto, si usted ve una película de la vida de Jesús que empieza con la Virgen María en labores de parto, gritando de dolor, en este punto esta película ya está mal, porque no corresponde a lo que cree la Iglesia.
a lo que dice el dogma. Pues el dogma de María ser virgen antes, durante y después del parto no lo dice expresamente que no tuvo dolores de parto. No es objeto del dogma, pero usted puede deducirlo. María era virgen en su mente, en primer lugar, es decir, tuvo actitudes virginales. Estaba toda orientada hacia Dios. María estuvo libre de deseos desordenados. No tenía la concupiscencia desordenada como nosotros. María conservó la virginidad corporal también en este aspecto durante toda su vida. Esto es lo que expresa el dogma. Así se puede deducir que Jesús no nació como cualquier otro niño, porque por tarde, en el momento del parto, María debería perder las señales de la virginidad, el aspecto físico. María dio a luz a Jesús en Belén sin dolores de parto y sin que su nacimiento le quitara a la madre las señales de la virginidad. ¿Cómo? Pues Jesús no pudo haber tomado el camino ordinario porque entonces habría perdido las señales de la virginidad. Así como Jesús pudo pasar por puertas cerradas sin destrozarlas después de la resurrección, al entrar en el cenáculo donde estaban reunidos los apóstoles, detrás de cerrojos, de igual manera, Él pudo salir del cuerpo santísimo y virginal de la Santísima Virgen María sin quitarle las señales de la virginidad. Fue un parto milagroso. Esto se puede deducir de este dogma. Quien niega eso no entendió el contenido del dogma. Pero es dogma de fe y hay que creerlo para salvarse. Así nació Jesús en Belén sin quitar a su madre las señales de la virginidad, sin causar dolor. Usted ahora puede objetar, pero Padre, si yo leo el último libro de la Biblia, esto es el Apocalipsis, llego al capítulo 12 y ahí se dice que aquella mujer estaba gritando en dolores de parto. Y siempre se ha entendido que aquella visión de San Juan en el capítulo 12 tiene que ver con la Virgen María. Entonces, ¿la Biblia no estaría contradiciendo lo que usted dice, Padre? Hay que entender que aquella mujer, en primer lugar, no es llamada expresamente María, sino es la mujer. Además, aquella mujer representa varias realidades. Representa a la Virgen María, sí, pero también a la Madre Iglesia. Y María es Madre de la Iglesia. Resulta que usted y yo, que nos preparamos para un día entrar al cielo, tenemos que nacer. Cuando hablamos de un parto, usamos la expresión alumbramiento. Decimos dar a luz. Dar a luz. ¿En qué sentido? Pues se da a luz un niño. Él sale de la oscuridad del vientre para ahora estar fuera del vientre, a la vista y viendo la luz del día. Por tanto, si usted algún día entra a la eternidad, usted nace para aquella vida eterna.
La Virgen María está espiritualmente sufriendo dolores de parto con tu gestación. O sea, tú debes nacer para la vida eterna y por eso rezamos, dale, Señor, el descanso eterno. Y aquí en México, y luzca para ellos la luz perpetua, o sea, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Cuando entramos en la eternidad, salimos de la oscuridad de este mundo, de este valle de las tinieblas, y entramos a la verdadera luz, la luz de Dios, la luz de la vida eterna. Ahí Dios mismo será nuestra luz, por eso ya no necesitamos luz eléctrica ni luz de sol. Imitemos a María por una vida casta según nuestro estado, por vestidos decentes para no ser escándalo u ocasión de pecado para nadie. Esta virtud se llama el santo pudor, que protege la castidad. Cuarto dogma. María fue llevada al cielo con cuerpo y alma. Pero si esto no está en la Biblia, ¿cómo podemos saber que María fue asunta al cielo con cuerpo y alma? No está directamente en la Biblia este dogma, también por una cuestión de cierre de redacción. Probablemente al terminar el cierre de redacción de los Hechos de los Apóstoles, la Virgen María todavía estaba con vida. Entonces no van a describir su muerte si está viva. Pero la Iglesia, y por eso este dogma es relativamente reciente, la Iglesia de los dogmas ya existentes hace sus deducciones, sus razonamientos. A partir de la Inmaculada Concepción de María, la mortalidad y corrupción del cuerpo humano son consecuencias del pecado original. María estuvo libre de él, por tanto, no se merecía sufrir sus consecuencias. Si su cuerpo era todo santo, no se merecía que este cuerpo se pudriera en el sepulcro. Segundo, María es la Madre de Dios. Como todos los buenos hijos, Jesús hará todo lo posible para glorificar a su Madre y llamarla al cielo. También Jesús cumple con el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y madre. En latín suena todavía más bonito, potuit debuit fecit. Él pudo glorificar a su madre por la asunción. Era conveniente, debuit, debía hacerlo, luego lo hizo, fecit. En latín, estos tres verbos lo expresan más brevemente. Potuit, podía, debía, debuit, fecit, lo hizo. Tercera razón. A partir de la virginidad de María podemos deducir también su asunción corporal. Dios no permitiría que el cuerpo intacto de María se destruyera por la corrupción después de la muerte, si ni siquiera el nacimiento de Jesús le quitó las señales físicas de la virginidad. ¿Cómo va a permitir que los gusanos se coman este cuerpo? Imposible pensarlo. Cuarta razón. Si María colaboró en la obra de la redención por su sí en Nazaret y su consentimiento maternal al pie de la cruz, también se mereció recibir ella misma el fruto de la redención. La resurrección del cuerpo
y su glorificación en el cielo. El quinto misterio del rosario va más allá de la Asunción. Dios glorificó a María otorgándole el puesto de reina del cielo y de la tierra. Es decir, ella es más digna que todos los ángeles y santos. Voy a usar una comparación. Soy artista, pinto un cuadro a óleo y ahí pasa un muchachito y me dice: señor pintor, me gusta su obra, está muy bonita. Y sigue adelante. Pues me siento honrado, pero pues ese muchacho no estudió artes en París. Él no entiende mucho de arte. Él no sabe cuánta arte yo le metí a esta obra. Pero bueno, vale su alabanza. En cambio, si viene un profesor de universidad que estudió en París artes y me dice: señor pintor, está muy buena su obra, yo estudié esto en París, yo entiendo del asunto y mis cumplidos, les salió muy bonita esta obra. Pues ahora está confirmado por uno que entiende del asunto. Con la dignidad del profesor, la misma alabanza que hace ya sube de valor porque él es un profesional, él entiende del asunto. Bueno, pues si decimos lo mismo acerca de la Virgen María, comparándola con ángeles, con hombres, con animales, ese pajarito que hoy cantó tan maravilloso esta tarde, él alaba a Dios, pero no está consciente de lo que hace. Él alaba a Dios, da la respuesta al Creador que él se merece, pero inconscientemente. En cambio, de un ser humano, la alabanza ya va a ser más digna de Dios porque es de alguien que sabe pensar. Y si un ángel alaba a Dios, dada su comprensión de Dios, si él alaba a Dios, lo hace de tal manera que esto glorifique todavía más a Dios, porque él sí entiende muchísimo más la dignidad de Dios. Y finalmente, si María glorifica a Dios, dadas las gracias que recibió y su comprensión de la grandeza de Dios, dadas para la situación que ella vivió en su propia vida, que le reveló claramente la intervención divina, su alabanza glorifica muchísimo más a Dios que la de los ángeles y de los hombres. Entonces, si decimos que María es reina de los apóstoles, reina de los ángeles, queremos decir que ella es más digna que todos ellos, todos los mártires, todos los confesores, todos los apóstoles, incluso todos los ángeles. Pero cuando decimos que ella es reina de los ángeles, eso tiene un segundo sentido. Los ángeles le obedecen. Ella está sentada en el trono y a la señal de la Virgen María, los ángeles salen volando a cumplir su voluntad, porque la respetan, la tienen en cuenta como su reina y señor. María dio al mundo el Redentor, la fuente de todas las gracias, así le transmitió todas las gracias. Podemos decir que Jesucristo es la fuente de todas las gracias. Si yo le regalo una botella de agua, tenga que tiene una botella de agua, hoy me nace regalarle agua.
Pues usted me da las gracias y bueno, ya tengo una botella de agua. Pero si yo le doy una escritura de un terreno que tiene una fábrica donde se embotella agua de la fuente propia que está en ese terreno, pues le doy mucho más. Le doy el terreno con la fuente. Usted va a sacar muchas botellas de agua de ahí. No le va a hacer más falta la mía. Por tanto, si Nuestra Señora regala al mundo la fuente de todas las gracias, que es Jesucristo, que por su muerte en la cruz obró la redención de los hombres, si ella nos regala la fuente de todas las gracias, Jesucristo, con la fuente nos regala también todas las gracias. ¿De acuerdo? Desde la asunción de María al cielo, y esto se puede discutir, ninguna gracia actual es concedida a los hombres sin la intercesión actual de María. O sea, aquí se considera que María colaboró en la adquisición de las gracias. Si es así, entonces Dios también dignamente debe darle poder para distribuir, para influir sobre la distribución y aplicación de las gracias. Si colaboró en la adquisición, también tiene el derecho de disponer a dónde van ahora estas gracias. Esto justamente es un tema que unos niegan y dicen que no, María no es medianera de las gracias. Aquí nos ayuda a recurrir a una distinción entre la gracia santificante y la gracia actual. ¿Qué es la gracia santificante? Ella es transmitida, entre otras maneras, por la administración de los sacramentos. Tú recibes la gracia santificante en el día del bautismo por primera vez. La gracia santificante es aquella gracia que ordinariamente nos queda, que llevamos siempre con nosotros, y por ser algo tan estable, por eso se llama gracia habitual o gracia santificante, porque nos hace pequeños santos. Por eso San Pablo escribe la carta a alguna comunidad y dice: saludos a los santos en Corinto, a los santos en Tesalónica, quién sabe dónde. Mejor dicho, él no está escribiendo cartas a los santos del cielo, sino a los cristianos, que son pequeños santos porque ahora participan en la vida divina debido al bautismo y la confirmación. Entonces, la gracia santificante es algo que nos hace amigos de Dios, que nos hace agradables a Dios, herederos del cielo. Y lo más importante es no perder la gracia santificante, y más bien hacerla crecer todavía más. En cambio, la gracia actual consiste en la iluminación de la mente y en el fortalecimiento de la voluntad de la criatura para que ella realice libremente la voluntad de Dios. Esta intervención puntual de la gracia actual probablemente sucede por la intervención de la Virgen María. En este momento, ella canaliza y transmite estas gracias, de tal manera que cuando sean necesarias estas gracias, ella las canaliza y las manda
al destinatario, pero también por medio de los santos ángeles, que son su mano derecha en la distribución de las gracias. Entonces es muy probable que las gracias actuales sí son transmitidas por la intervención actual de la Virgen María. En cambio, la gracia santificante es transmitida por los sacramentos y no requieren una nueva intervención de la Virgen María. Ya nos regaló a la fuente de todas las gracias, que instituyó los sacramentos, y parece que no hay más necesidad de una intervención actual de la Virgen María para que ahora los pecados realmente sean perdonados en la confesión y que la consagración realmente se efectúe. Hagan cuenta, en mi pueblito, muchos años atrás, los jóvenes, obligados por sus padres, asistían a misa dominical. Entonces se mantenían cerca del órgano, ahí atrás, para poder o roncar durante toda la misa o charlar y contar que habían vivido la noche pasada cuando habían salido a bailar. Estos muchachos estaban físicamente en la misa, y cuando el sacerdote ya se disponía a dar la bendición, ya estaban bajando para poder salir rápido y ser los primeros en salir. Físicamente estaban, pero sacaban cero provecho de estas misas. Ahí ya ven que la consagración se dio por intervención del sacerdote diciendo las palabras, pero que esta misa produzca fruto en la vida del asistente, esto requiere una nueva gracia actual, una iluminación de la mente de estos jóvenes para que entiendan la importancia del santo sacrificio de la misa y un empujón para su voluntad para resistir las instigaciones, las tentaciones por los compañeros que los quieren distraer y seducir a volarse de la misa durante la celebración. Por tanto, para realmente sacar fruto de la Santa Misa, que en sí contiene gracias para nuestra santificación, ahí se transmite la gracia santificante. Pero para efectivamente recibirla, necesito una preparación con las gracias actuales. Y esta me viene por mediación de María. Así se puede constatar en los santuarios marianos, donde ella se aparece, donde la gente acude a los templos y santuarios de la Virgen María. Lo que ella hace es conducir a los feligreses a una buena confesión y a recibir los sacramentos, la Santa Eucaristía. Por tanto, María es Madre de Dios, fue concebida sin pecado original, es virgen antes, durante y después del parto, y finalmente también fue asunta al cielo con cuerpo y alma, y desde allá es nuestra Madre espiritual, medianera de las gracias, para que realmente la obra de la redención objetiva se aplique a los individuos y que realmente seamos santificados. Por eso, no es lo mismo ser devoto de la Virgen María o no. Si usted es devoto de San Adalberto o no, si usted es devoto de San Oscar o no, pues tiene libertad. Si ni siquiera conoce a estos santos, a pesar de eso puede salvarse. Pero ser devoto de la Virgen María y tenerla en cuenta como nuestra Reina y Señora, como nuestra Madre, eso es indispensable, porque los dogmas marianos son suficientemente claros para mostrarnos la importancia de la Virgen María también en nuestras vidas. Oh María,
Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Amén. Por la invocación de Nuestra Señora, de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de sus ángeles de la guarda y de todos los ángeles y santos, desciende la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. De nada. Ángeles del Señor, en cantos de honor, bendecid, bendecid a María, oh pueblos salvar y con fervor cantar. Bendecid, bendecid a María. Ángeles en los cielos, la serendáis por nuestros. Bendecid, bendecid a María. Estrellas que brilláis y a la Reina adornáis. Bendecid,